Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Hola. Hola profesor y compañeros. ¿Cómo están? Nosotros bien. Gracias por preguntar. Hoy les venimos a hablar de un tema muy importante. La educación es muy importante en las casas. Los animales es un tema muy importante. Yo te puedo decir que el agua es muy importante. ¿Están listos? Nosotros no. Sin más remedio. Desde la frente de Rihanna, en Dubái les presentamos tipos de movimiento. Comencemos. Al soltar un objeto a una cierta altura, podemos demostrar un movimiento vertical. Por ejemplo, solté un peluche a una altura de 180 centímetros, marcando cada 20 centímetros en la pared, para calcular su velocidad y aceleración. Influenciado por la ley de gravitación universal, la cuarta ley de Newton, en la cual acelera el objeto hacia abajo o lo atrae hacia el centro de la Tierra. Usando las medidas marcadas, podemos tabular los datos de distancia-tiempo para después calcular la velocidad y la aceleración del objeto y poder graficar todos estos datos. En la primera gráfica, la de distancia-tiempo, podemos ver cómo la distancia aumenta al igual que el tiempo. Después de esa, podemos calcular la velocidad demostrando cómo aumenta o desciende dependiendo del punto, excepto en el punto 4 al punto 5, donde es constante su velocidad. Al calcular la aceleración, podemos ver cómo al principio va acelerando poco a poco para después desacelerar drásticamente antes de volver a acelerar para terminar con una aceleración mayor a la del principio. ¡Dale! En este experimento de movimiento rectilíneo uniforme se va a utilizar un balón y distancias marcadas en el suelo donde cada una de ellas representan 5 centímetros. Esta distancia recorrida por el balón se va a marcar en una tabla a continuación y después graficaremos y analizaremos a continuación los resultados. Como se aprecia en el video, el movimiento de la pelota es constante. Nosotros también podremos intuir gracias a la tabulación que es constante, pero para que quede más claro, aquí tenemos esta gráfica de distancia y contratiempo. En esta primera gráfica podemos observar que la línea es recta y va hacia arriba. Esto significa que la pelota avanza a una velocidad constante y su posición aumenta de manera uniforme con el paso del tiempo. Si observamos la gráfica de velocidad, notamos que la línea también es recta, pero esta es horizontal. Y esto quiere decir que la velocidad se mantiene en 100 centímetros por segundo, sin acelerarse o disminuir en ningún momento. Y bueno, finalmente tenemos esta gráfica de aceleración, contratiempo, y vemos que es constante y esto confirma que no hay aceleración en ningún momento, ya que las fuerzas que actúan sobre la pelota están equilibradas. Este experimento se puede aplicar que es un movimiento rectilíneo uniforme y esto se puede apreciar gracias a las fuerzas que están siendo aplicadas. ¿Y cuáles son? Es la fuerza aplicada, la fuerza de empuje, la que yo hice en dirección a donde va el balón, la fuerza normal, que es la fuerza que sí es ejercida por el suelo hacia arriba, la fuerza de la gravedad y la fuerza de fricción. Esta última es despreciable, es muy mínima y no se nota en el video. ¿Por qué? Porque el suelo es muy liso, porque la fuerza que yo le di al balón es lo suficientemente fuerte como para que contrarreste un poco la fuerza de la fricción, que es muy mínima. También pudo haber ciertos errores al medirlo y pues eso. Por eso es que los resultados nos dieron un movimiento rectilíneo uniforme ideal. Ahora, ¿qué ley de Newton podemos apreciar en este video principalmente? Es la ley de la inercia, la primera ley de Newton, que nos establece que todo objeto se permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúe una fuerza neta sobre él. ¿Esto qué significa? Que mientras no hagamos algún tipo de empuje o hagamos acelerar un objeto, este siempre se mantendrá en ninguna velocidad o en una velocidad constante. Ahora, ¿cómo es que esto sucede? Bueno, el balón
estaba en reposo antes de que yo lo empujara, y cuando lo empujé, pues yo apliqué una fuerza neta sobre él y este empezó a andar. Y otra también, que sería otra fuerza que afectaría a nuestro movimiento rectilíneo uniforme de nuestro balón que ya está andando, es la fuerza de la fricción. Ahora, en este video no se puede apreciar debido a que solo analizamos los primeros 5 segundos en donde las fuerzas se mantienen en equilibrio, pero si hubiésemos dejado el balón andar por más segundos, hubiésemos podido apreciar cómo esta fuerza de fricción desaceleraba nuestra fuerza que habíamos aplicado sobre el balón. 4x4, perros, háganse la verga. A continuación les mostraré el experimento basado en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual se utiliza un carrito y las medidas están marcadas con cinta canela, las cuales están divididas de 20 en 20 centímetros. En el video se muestra el carrito desplazándose por una pendiente inclinada por 2 metros durante 8 segundos, con una velocidad constante. En las gráficas mostradas de MRUA o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las tablas y gráficas representan las relaciones entre distancia o posición, o tiempo. Tiempo, velocidad y aceleración para un objeto en movimiento. La tabla de gráfica de distancia, tiempo, muestra cómo la distancia recorrida aumenta con el tiempo. La gráfica es una curva, es una rama de parábola, lo cual es característico de un movimiento donde la velocidad está cambiando, acelerando, variando. Esto indica que el objeto no recorre distancias iguales en tiempos iguales. En la tabla de velocidad y tiempo podemos ver que nos muestra la velocidad aumenta a medida que pasa el tiempo. La gráfica es una curva creciente, no una línea recta con pendiente constante. Y aunque se acerca bastante a ella en movimiento acelerado perfecto, esta gráfica sería una línea recta con pendiente positiva. En este caso la velocidad aumenta, pero la tasa de aumento, la aceleración, puede ser variable, aunque en general positiva, lo que sugiere un movimiento rectilíneo variado. En la tabla gráfica de aceleración-tiempo muestra la variación de la aceleración con el tiempo. La aceleración es positiva en todo recorrido, siempre sobre el eje horizontal, y el gráfico muestra cómo su valor disminuye conforme pasa el tiempo. Si fuera un MRUA ideal, esta gráfica sería en línea horizontal indicando una aceleración constante. El hecho de que la aceleración sea variable o no constante clasifica este movimiento como un movimiento rectilíneo variado, aunque siga teniendo una aceleración que apunta en dirección al movimiento, haciendo que el cuerpo gane fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas ejercidas y leyes de Newton? Las fuerzas ejercidas para que un objeto experimente una aceleración, cambio de velocidad, debe estar actuando una fuerza neta, distinta de cero sobre él. Dado que la aceleración es positiva, aumenta la velocidad y ocurre en línea recta. Significa que existe una fuerza neta aplicada en la dirección del movimiento. La disminución de la aceleración a lo largo del tiempo implica que la fuerza aplicada también está disminuyendo a medida que el objeto se mueve, la segunda ley de Newton. Esto podría basarse a factores como un motor que aplica menos empuje o más probable que un experimento, a un aumento de fuerza de razonamiento de fricción a medida que la fuerza va incrementando, aunque la velocidad va incrementando. Fuerza de empuje es la que inicia y mantiene el movimiento. La fuerza de fricción o rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento. Su aumento podría explicar la disminución de la aceleración observada. Fuerza normal y peso actúan perpendicularmente al movimiento y se anulan mutuamente, por lo que no afecta la aceleración horizontal. Algunas leyes de Newton que se aplican es la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Establece que un cuerpo mantiene su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Aquí, dado con el objeto está acelerando, su velocidad cambia. Esto confirma que una fuerza neta resultante está actuando sobre él, sacando
el posible estado de MRUA. La segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica, establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esta ley es clave. La existencia de la aceleración implica necesariamente la existencia de una fuerza neta. Además, la variación de la aceleración observada se relaciona directamente con la variación de la fuerza neta. Y por último, se aplica la tercera ley de Newton, y aunque no esté directamente ligada a la aceleración del objeto, se aplica a todas las interacciones de fuerza. Por ejemplo, la fuerza que el objeto ejerce sobre la superficie es contrarrestada por la fuerza normal de la superficie del objeto. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Voy a presentar la tabla del 4. 4 por 1. 8. Muchas gracias por vernos. Esperemos les haya gustado. Me puse de rodillas y yo le decía, por favor, mi amor, ya te amo. Si quieres suscribirte, arriba dice suscribirse y ahí le das clic y listo. Si quieres dejar tus comentarios abajo, darle dedito arriba o dedito abajo, como tú quieras. Después abriré también una página en Facebook para que me dejes tus comentarios, qué quieres que haga, si quieres que esté bien o que esté haciendo mal, lo que tú quieras escribirme, se acepta todo tipo de críticas. También quiero decirles que si el video lo ven un poco, ¿cómo les podría decir? Chafa. Es que la tecnología no se me da mucho, y pues, pero trataré de hacer lo mejor posible. ¿Ok? Recuerda, suscribirte, comentar, deditos, lo que tú quieras. Yo soy Mari y estoy aquí para ayudarte.